face, without panic, the reality of our times, the fact that atom bombs may someday be dropped on our cities. En los meses posteriores a la Segunda Guerra Mundial, comenzó una guerra fría entre la Unión Soviética, Estados Unidos y sus aliados. Cada bando sospechaba del otro y temía morir aniquilado por un primer ataque nuclear. En respuesta, Estados Unidos desarrolló ubicaciones militares clandestinas. Aceptamos esas condiciones, mantuvimos la boca cerrada. Nuestras vidas y las de los demás dependían de ello. El secretismo en torno a estos programas alimentaron una histeria creciente. Es la única vez en la historia de Estados Unidos en la que el gobierno afirmó tener un platillo volante. Mientras tanto, la CIA llevó a cabo atrocidades médicas recurriendo al control mental y a agentes nerviosos letales. Desconocía el miedo que existía por estar atrapado y no ser capaz de respirar adecuadamente. Y ahora, incluso a día de hoy, sigo teniendo pesadillas. Resulta bastante evidente que el gobierno recurrió a medidas realmente extremas para mantenerlo en secreto. Dentro de las misiones secretas de Estados Unidos. Roswell, Nuevo México, 8 de julio de 1947. El locutor de radio Frank Joyce recibió una llamada. El teniente Walter Hott, encargado de prensa del único escuadrón de bombas nucleares de Estados Unidos, la número 509, sintonizó la emisora de Roswell. Me debía un reportaje. Me había quejado ante él porque poco antes le había dado un reportaje a otra persona y a mí me había dejado de lado, pero cumplió su palabra. Llamó a la radio y en cuanto lo escuché, supe que era él el hombre que estaba al otro lado del teléfono. 2 días antes, Frank Joyce había hablado con el dueño del rancho que había encontrado unos restos inusuales en sus tierras. La prensa afirmó que el Ejército del Aire de Estados Unidos había rescatado un platillo volante de un rancho al norte de Roswell. Frank Joyce llegó a una única conclusión. El Ejército del Aire de Estados Unidos afirmó que era un platillo volante y que procedía del espacio. Joyce le contó su increíble historia a su fiel público local. Posiblemente fuera la mayor exclusiva de todos los tiempos. Fue y sigue siéndolo a fecha de hoy, la única vez en toda la historia en la que el gobierno de Estados Unidos afirmó tener un platillo volante. Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. La noticia dio pocos detalles más. Se dijo que una pareja de la zona vio algo inusual en el cielo el 2 de julio. El teniente Jesse Marcel recogió los restos y los llevó a una sede militar. Esta increíble historia se propagó rápidamente por todo el mundo. En cuanto esta historia salió a la luz, se descontroló. Nos llamaron desde Nueva York, desde Londres. Todo el mundo quería saber más. El concepto de discos voladores o platillos voladores ya había captado la atención de todo el mundo un par de semanas antes. El 24 de junio, un reconocido piloto, Kenneth Arnold, afirmó ver 9 objetos voladores sobre el monte Rainier. Dijo que eran como platillos que sobrevolaban un estanque. Well, at about 2:15 I took off from Chehalis, Washington, and I noticed to the left of me a chain which looked to me like the tail of a Chinese kite. They looked something like a pie plate that was cut in half with a sort of a convex triangle in the rear. Pero a pesar de que Arnold describió la nave como algo similar a las alas de un murciélago, la imagen de platillo volador caló entre el público hasta acuñar ese término. En la siguiente semana se informó sobre el avistamiento de cientos de estos nuevos platillos voladores. Las noticias sobre lo que se encontró en Roswell, como mínimo, aclararían el misterio de millones de personas ansiosas por saberlo. ¿Qué eran esas naves? ¿Por qué volaban tan rápido? ¿Y eran de este mundo o de otro? Cuando la historia llegó al aeródromo militar de Roswell, 2 agentes del servicio secreto acudieron a la zona para evaluar y recoger esos restos. El teniente Jesse Marcel y el capitán Sheridan Cavitt acudieron vestidos de paisano para rellenar varios sacos con el material. El misterioso material se llevó a analizar a Fort Worth, Texas.
4 horas más tarde, el comandante de la base, el general Roger Ramey, convocó una rueda de prensa. Este contradijo a la prensa su última información y afirmó que los restos solo pertenecían a un globo meteorológico y no a un platillo volador. El teniente Marcel, quien había recogido el material, posó con los restos mundanos. La sociedad aceptó rápidamente la explicación del ejército. La mayoría de la gente no se da cuenta de que hace 60 años las cosas eran muy diferentes a la actualidad. Si el gobierno te decía que era un elefante rosa, tú lo aceptabas. Al día siguiente, una de las historias que deberían haber copado grandes titulares apenas ocupó una nota al pie de página. Y quizá habría sido así para siempre, si no hubiera sido por un testigo cuyo testimonio reabrió el caso Roswell y sorprendió al mundo. ¿Qué ocurrió en 1947? A finales de 1978, un ufólogo conoció al teniente Jesse Marcel ya jubilado, el agente del servicio secreto que recogió los restos del lugar donde se produjo la colisión. Marcel declaró que encubrieron algo. Dijo que habían cambiado el material del globo meteorológico que enseñaron a la prensa y que lo que encontraron en Roswell en 1947 no era de este planeta. No sé qué era, quizá fuera una nave espacial o a lo mejor algún extraterrestre, pero estoy convencido de que no era un globo meteorológico. Desde 1978 convenció a unas 100 personas para hablar. Muchas de ellas, como George Newlin, apenas contaron unos vagos recuerdos. Lo que vi no era de este mundo. En 1947, Newlin, un soldado raso de 17 años, estaba trabajando en un B-29 en Roswell y recuerda que visualizó algo que cree que era una nave espacial. Lo primero que captó mi atención fue este objeto. Yo estaba en la zona de las bombas y su color me dejó fascinado. Era gris, pero no como algo que hubiera visto antes, ni siquiera después. Los testigos describieron una enorme operación de rescate militar. Entre 50 y 60 soldados estaban en el campo de los restos con sus manos y de rodillas, hombro con hombro, recogiendo hasta el último fragmento de esos restos. Sí, genial. Otros afirman que el ejército registró las oficinas de la prensa como parte de su operación para encubrir algo. Tenemos numerosos registros de emisoras de radio y de periódicos que describieron cómo los militares fueron de despacho en despacho, confiscando y registrando mesas y archivadores. Además, hay informes de testigos que afirman que los amenazaron para silenciar el reportaje, incluyendo al dueño del rancho que descubrió los restos. Juró guardar el secreto. Según cuentan, era un hombre que estaba arruinado, y es evidente que el gobierno recurrió a tomar medidas muy extremas para mantenerlo en secreto. En 1947 se produjeron avistamientos de platillos voladores en todo el país, cientos de ellos en solo unas semanas. Pero podría haber un motivo por el que la gente observase el cielo. La Segunda Guerra Mundial acababa de terminar y estaba empezando la Guerra Fría. Se produjo un desarrollo de cohetes durante la guerra y la gente ya hablaba de usar cohetes para ir, por ejemplo, de Alemania a Inglaterra, pero además de utilizarlos para llegar a la Luna o incluso más lejos. La idea de los viajes espaciales, que en ese momento solo era posible en la ciencia ficción, de repente se convirtió en algo factible. E inmediatamente la gente empezó a ver cosas en el cielo. Y no les sorprendió que hubiera muchas cosas allí arriba. Creo que el hecho de que los extraterrestres decidieran visitarnos a principios de los años 40 fue más bien una cuestión relacionada con nuestro conocimiento y nuestra tecnología. En 1947, la oleada de avistamientos provocó una gran especulación sobre nuevas armas soviéticas o visitantes del espacio exterior. Cientos de películas, libros y cómics sobre ovnis captaron la fascinación del público. En el cine y la televisión salen extraterrestres y naves espaciales. Y mientras la gente está asustada, se entretiene con algo que no es el peligro real. En este caso, los rusos. Un año después de la oleada de avistamientos de ovnis, el Pentágono respondió con una investigación a la que se llamó Proyecto Libro Azul, para recopilar testimonios militares y civiles.
Solo 12 meses después del supuesto incidente de Roswell, un comité de asesoramiento del proyecto Libro Azul se reunió en secreto para hablar sobre lo que habían descubierto. El coronel Howard McCoy, jefe del servicio secreto del ejército, confirmó en la reunión secreta que el ejército nunca había rescatado un platillo volante. Afirmó algo que resultó devastador para el caso Roswell. McCoy dijo, y cito textualmente, «No puedo decirte cuánto nos habría gustado que se hubiera producido una colisión diferente en la zona, para así haber rescatado lo que fuera». Si la historia extraterrestre de Roswell fuera cierta, ese rescate habría generado una enorme cantidad de documentación militar. Pero la prueba de los ovnis llega a través de testimonios. Esta gran lista de testimonios es muy curiosa. No salieron del armario hablando de manera figurada hasta que en los años 80 Roswell pasó a ser el incidente de Roswell, la meca de la ufología, y aquello forjó mejor el mito moderno que los testimonios visuales. En los años 80, la sospecha de un encubrimiento avivó la leyenda de Roswell. Después, a principios de los 90, dos ufólogos, Carl Flock y Robert Todd, desenterraron una misión altamente secreta que se había olvidado hacía mucho tiempo. Ofreció una solución mucho más simple y terrenal al misterio de Roswell. Después de que Estados Unidos detonase la primera bomba atómica en 1945, solo era cuestión de tiempo hasta que los soviéticos desarrollasen su propio programa nuclear. En 1947 se puso en marcha un programa de espionaje secreto estadounidense llamado Proyecto Mogul. La misión, altamente secreta, tenía como finalidad escuchar cualquier prueba atómica soviética. Mogul estaba tan clasificado que no sabíamos ni qué clasificación tenía. En realidad, Mogul estaba clasificado con un nivel 1A, el mismo que el programa de la bomba atómica. El proyecto Mogul utilizaría 50 globos grandes y de goma para transportar dispositivos de escucha llamados transpondedores en lo alto de la atmósfera. Ahí arriba, el sonido se mueve mucho más rápido y una explosión nuclear, en teoría, se podía detectar incluso al otro lado del mundo. Sé que funcionaba porque un día vi una hermosa señal procedente del Pacífico y se trataba de la explosión de una bomba nuclear estadounidense que estaba vigilando desde Nuevo México. En 1947, B.D. Gildenberg era un joven ingeniero que había estudiado en la Universidad de Nueva York cuando el ejército encargó a su departamento que trabajase en el proyecto Mogul. El equipo del Mogul comenzó a reunir los materiales que necesitaba para el proyecto. Entre ellos, subcontrataron a una fábrica de juguetes de Brooklyn para que les proporcionara unos reflectores de radares similares a las cometas que se llamaban objetivos Raywin. Iban a usarlos para hacer un seguimiento del movimiento de los globos. El equipo necesitaba cientos de ellos. Básicamente consistían en 6 cometas dobles con un marco de madera cubiertas con papel de aluminio y reforzadas con un material blanco y resistente. En junio de 1947, el equipo viajó con todo su equipo a la zona de pruebas de White Sands, en Nuevo México. Desde esta ubicación remota del desierto comenzaron lanzamientos experimentales relacionados con su misión altamente secreta. Fue la primera vez que se usaron globos de nivel constante en Estados Unidos. Por eso aprendíamos a medida que experimentábamos con ellos. El 4 de junio, el vuelo de prueba número 4 se lanzó a media tarde. Pero dada la nubosidad, el equipo del Mogul perdió rápidamente el radar y el avión de observación en cuanto se desvió hacia el noreste, hacia Roswell. El dispositivo de seguimiento medía unos 180 metros, el doble que la altura de la Estatua de la Libertad. Con 50 globos grandes, 9 brillantes objetivos Raywin, los controles y los transpondedores, la apariencia física era muy diferente a la de un globo meteorológico. Al final se desintegraron los globos de goma de neopreno y cayeron al desierto. Aunque la misión fuera altamente secreta, el propio equipamiento tenía poco valor y el equipo del Mogul consideró que recuperarlo era una prioridad baja. El dueño del rancho describió los restos diciendo que eran de goma, papel de aluminio y madera y que había muchos, lo cual coincide perfectamente con el proyecto Mogul. Las fotografías de los restos muestran claramente objetos similares.
Hoy en día, la mayoría de científicos considera que el proyecto Mogul es una respuesta racional al misterio de Roswell. A partir de junio de 1947 se lanzaron cientos de globos de gran altitud y altamente secretos por todo Estados Unidos. Los globos y su carga eran aún más extraños. B.D. Gildenberg cree que la gente confundió esos globos con naves extraterrestres. Recuerdo que la CIA acudió a uno de nuestros lanzamientos y eran los primeros que querían incentivar la idea de los ovnis para así poder enmascarar mejor todos los programas secretos que se llevaban a cabo. En una ubicación militar famosa por su secretismo, se llevaron a cabo la mayoría de sus programas clasificados de la Guerra Fría. El Área 51, que estableció la CIA en 1955 para desarrollar y poner a prueba los proyectos militares más secretos de Estados Unidos, recibió ese nombre por el número de una cuadrícula que había en un mapa. Las imágenes de los satélites del desierto de Nevada muestran autopistas y más de 25 hangares. El acceso está envuelto en secretismo y siempre se ha restringido mucho. El Área 51 se construyó alrededor del lecho de un lago seco llamado Lago Groom, lo cual brindó ventajas obvias. Necesitábamos un buen lugar para aterrizar y para hacerlo en cualquier dirección, en función de donde soplara el viento, y un largo redondo venía muy bien para eso. Además, estaba protegido con una cadena montañosa a su alrededor, por lo que no se veía mucho. Era tan plano como un espejo, era increíble. El coche de nuestro equipo podía llegar allí enseguida y sin toparse con ningún obstáculo. Vivíamos en unas cuantas caravanas. Y también había un edificio donde comíamos. Pero no teníamos ni televisión ni radio. Al principio se le llamó a la zona Rancho Paraíso. Pensaron que así no parecería un lugar tan austero y que quizá así convencerían a la gente de que no era un sitio tan malo como aparentaba ser. El Área 51 se creó para un proyecto altamente secreto llamado Aquaton. En 1955, los hombres de la CIA, las Fuerzas Aéreas y una división secreta de Lockheed llegaron al Rancho Paraíso para empezar a trabajar. Solamente nos dijeron que teníamos que traer los trajes presurizados, así que supimos que iba a ser un trabajo a gran altitud. Si no llevas el traje de presurización, te hierve la sangre a partir de los 15.000 metros de altitud. Y si eso ocurre, te mueres. Por ese motivo necesitas el traje para seguir vivo. When pilots fly higher than man has ever flown, equipment changes are necessary. En esta imagen desclasificada, Ray Gaday se prepara para un vuelo dentro del Área 51. Estos hombres tenían un aspecto nunca antes visto en el planeta Tierra y comenzaron a surgir los rumores sobre qué ocurría en el Área 51. Era tal el secretismo que yo ni siquiera sabía qué pasaba. Hasta que llegué allí y me pregunté dónde me estaba metiendo. Esos hombres estaban probando una de las herramientas más importantes de la Guerra Fría. El avión de espionaje U-2. No había ningún entrenador, no había 2 asientos, ni tampoco había simulador. El U-2 estaba equipado con cámaras de alta resolución diseñadas para volar a 21.000 metros de altitud y hacer fotografías desde el límite de la estratosfera. A medida que se intensificaba la carrera armamentística de la Guerra Fría con la Unión Soviética, el U-2 era la mayor esperanza estadounidense para realizar un seguimiento del arsenal nuclear creciente de su enemigo. Y exigió mucho a sus pilotos, quienes tenían que respirar oxígeno puro para sobrevivir a esa altitud. Pilots find the confines of the helmet and faceplate conducive to claustrophobia. A number of pilots have been dropped from the program because of this single factor. El gobierno encubrió el U-2 alegando que estaba realizando una investigación meteorológica. If not conventional aircraft, then what did they see?
El U-2 volaba el triple de rápido que los aviones normales y a veces los veían los civiles. A mediados de los 50, mientras la Guerra Fría y el interés de los estadounidenses por los ovnis estaba en su punto álgido, el avión plateado a veces creaba confusión. Estaba hecha de aluminio puro y decíamos que parecía una estrella brillante cuando estaba arriba. Les pidieron a los pilotos que negasen cualquier información, incluso a los controladores aéreos. Algunos controladores afirmaron haber visto algo que volaba más alto de lo normal. Intentaron confirmarlo, pero solo les daban una respuesta evasiva. Si volaba cerca de la frontera canadiense, los controladores de tierra me preguntaban por mi altitud. La verdad es que eran bastante precisos, pero yo les decía que se equivocaban y que debían recalibrar el instrumento porque no me encontraba a tanta altitud. En 1957, los vuelos de U-2 no reconocidos eran la causa de la mitad de todos los avistamientos de ovnis. Pero eso aún no era nada en comparación con lo que estaba por venir. El Área 51 se levantó en una de las zonas más aisladas del país y en sus inicios todo el acceso exterior pasaba por el despacho del agente de seguridad Richard Mingus. Todas las llamadas que llegaban al Área 51 pasaban por ese despacho. Solo había un teléfono para las llamadas entrantes y salientes del Área 51. Yo respondía al teléfono sin indicar el número correcto. Yo decía 656, soy el inspector Mingus. Eso es todo. Si me preguntaban, por ejemplo, si Charlie Jones trabajaba ahí, yo respondía, no lo sé. Era un tema muy delicado, pero nunca confirmaba ni negaba ningún nombre por teléfono. Ni mi ubicación, ni nada que hiciera pensar qué hacíamos ahí. Solo decía que era una base aérea o algo similar. La insistencia en el secretismo total aumentó por la paranoia de la Guerra Fría y con la propagación del miedo porque la Unión Soviética pudiera destruir Estados Unidos. Cada bando sospechaba del otro y temía morir aniquilado por un primer ataque nuclear. Estados Unidos, marcada por la presión de la Guerra Fría, temió que el proyecto que financiaba el Área 51, el U-2, fuese vulnerable ante los misiles soviéticos. La idea consistía en tener un avión tripulado que sucediera al U-2, con menos vulnerabilidad y mayor potencial. Poca gente de la CIA sabía de su existencia. El prototipo se ideó en la instalación de Lockheed en Burbank, California, y se transportó secretamente al Área 51. Este fue el nuevo proyecto altamente secreto al que llamaron Oxcart. Caminamos por el hangar, y las ventanas del techo eran la única zona por donde entraba algo de luz. Se podía ver la hermosa y alargada sombra del avión. Era tan increíble que pensabas que era una nave espacial. Hay muchas cosas que la gente realmente no necesita saber. Y por eso el Área 51 se encuentra en una localización mítica, porque no se sabe qué sucede. Gran parte de todo lo relacionado con Oxcart permaneció clasificado durante décadas. El primer avión furtivo del mundo diseñado para que fuera casi indetectable para los radares enemigos. Participé en una prueba en la que el Oxcart volaba sobre una estación de radar. La idea era, básicamente, saber si podía volar sin que lo detectaran. Fui al edificio de control de radares para observar qué pasaba cuando el avión volase por encima. Yo estaba ahí y nadie veía gran cosa, pero de repente se escuchó como si una escalera o algo así se cayera del tejado, pero en realidad era la onda de choque del avión. Los radares no lo habían detectado, así que parecía que funcionaba.
el Oxcart podía volar de una costa de Estados Unidos a otra en 70 minutos, pero su único objetivo era el de espiar. La CIA liberó estas imágenes que se tomaron de Corea del Norte, las cuales muestran lo bien que el Oxcart podía fotografiar objetos en tierra a 27.500 metros de altitud y viajando a 1.000 kilómetros por hora. Pero en el momento álgido de la Guerra Fría, Estados Unidos no era el único país con cámaras potentes. Realizábamos un seguimiento por satélite que nos avisaba cuando se suponía que pasaba otro satélite por encima. Cuando se aproximaban a nuestra zona, apagábamos todo. Si un avión se encontraba en la zona cuando se acercaba un satélite por el horizonte, podían guardarlo en ese edificio. Para poner a prueba las propiedades del avión furtivo Oxcart, los trabajadores a veces tenían que dejar una maqueta fuera en una torre de alta tensión. Y como los soviéticos espiaban desde el cielo, esto suponía un problema. Era muy difícil ocultar a los satélites un avión en una torre de alta tensión. Así que la única forma de hacer frente a esta situación era bajar la maqueta, guardarla en un hangar para luego sacarla y volver a colocarla. La verdad es que era un engorro. A pesar de los intentos por ocultar el avión secreto, los agentes del Servicio de Inteligencia descubrieron que la Unión Soviética tenía un modelo del avión y la forma de detectar el Oxcart. En la mayoría de las pruebas que hicimos con la radiación diurna del Sol se calentaba todo, salvo las sombras, y si dejábamos el modelo fijo durante media hora o así, se creaba una sombra que podía detectar una cámara infrarroja. Los hombres del Área 51 diseñaron intencionadamente elementos falsos para que los descubrieran los soviéticos. Sabíamos de la existencia de los satélites y que podían marcar el contorno de algunos aviones exóticos que hubiera frente a uno de los hangares. La mayoría de ellos estaban hechos con cartulina, y justo antes de que el satélite llegase a la zona, se encendían un par de estufas que había en un extremo para que pensaran que el avión acababa de aterrizar. Siempre queríamos que pensaran algo que no era real. Y estoy convencido de que gastaron mucho tiempo y dinero tratando de averiguar de qué se trataba. Los engaños que se diseñaron para proteger el Oxcart avivaron los rumores del Área 51. Llevamos a cabo 2.850 misiones fuera del lago Groom. Es decir, del Área 51, sin que nadie lo supiera. El avión no existía. Y había una buena luz natural para haberlo visto bien. Se convirtió en un avistamiento genuino de ovnis. General Sanford, Air Force Intelligence Director, confirms that the objects are not secret American weapons and reiterates the Air Force's obligation to investigate. Esto tuvo lugar en la época en la que las fuerzas aéreas llevaban a cabo el proyecto Libro Azul para investigar los avistamientos de ovnis. En la investigación encontraron este muro de seguridad, así que pensaron, vaya, esto es una misión altamente secreta, hay que crear una coartada y olvidar lo que ha ocurrido. We have received and analyzed between 1 and 2,000 reports. Pobrecitos los del proyecto Libro Azul. Tuvieron que crear historias para explicar esos avistamientos. With all due respect to the Air Force, I believe that some of them will prove to be of interplanetary origin. Hay situaciones en las que la gente no puede saber que no son ciertas. Por eso creo que ha habido mucha información incorrecta y que además se ha alimentado por la curiosidad natural de las personas. Si no sabes qué ocurre, te entran ganas de averiguarlo. Normalmente, la especulación más salvaje incluye toques de verdad, como las teorías de las naves espaciales extraterrestres con ingeniería inversa. Recurrimos a la ingeniería inversa para algunas cosas. Por ejemplo, con un MiG-21 ruso que conseguimos en 1968. Lo desmontamos para ver cómo lo fabricaron los rusos. Luego lo volvimos a montar y lo pilotamos. Incluso la teoría conspiratoria de que el gobierno escenificó la llegada a la Luna en el Área 51 ocupa un papel aquí. En los campos de pruebas atómicas probamos el rover de aterrizaje que enviamos a la Luna. Probamos todos los sistemas de asistencia vital. Los astronautas llegaron aquí y se formaron en los cráteres de bombas atómicas. Por eso quizás surgieron todas esas historias alocadas. Lo único que tenemos claro es que jamás sabremos todo. Yo solo estoy contando un 5% de todo lo que sucedió.
Solo estoy contando una parte de la historia, en serio. Lo digo con sinceridad. Cuando la Guerra Fría alcanza su punto álgido, las superpotencias luchan por la supremacía militar y científica. Y el espionaje es la clave de ese juego. La CIA se embarcó en un programa de investigación altamente clasificado de varios millones de dólares para el uso encubierto de materiales biológicos y químicos. Un eufemismo para referirse al temible despliegue de armas poco ortodoxas. Bacterias para infectar al enemigo, veneno para asesinarlo, drogas de la verdad para interrogarlo. El doctor Sidney Gottlieb fue el encargado de ello como jefe del departamento químico altamente secreto de la CIA. Gottlieb trabajó junto a científicos del ejército en Fort Detrick, Maryland, desarrollando armas biológicas para que los usase la CIA. En el botiquín de Fort Detrick había medicamentos para tratar el ántrax, la peste, la brucelosis, las principales enfermedades graves. Conjuntamente, las operaciones especiales de la CIA y del ejército planearon experimentos para propagar sus nuevas armas biológicas. En más de una ocasión simularon un ataque a toda una ciudad. Su objetivo era la ciudad más poblada de todo el país, Nueva York. Su objetivo era evaluar la facilidad con la que se podría envenenar una ciudad liberando una bacteria en el metro. Los trabajadores de Fort Detrick se hicieron pasar por contratistas industriales y se colocaron sobre los conductos de ventilación del metro. En secreto lanzaron bacterias inofensivas en los andenes mientras los agentes que se encargaban del seguimiento esperaban a tomar muestras en toda la red. Las turbulencias de los vagones desplazaban a los gérmenes por los túneles mientras infectaban a todo el sistema del metro en cuestión de minutos. Con una sustancia más letal, un ataque similar sobre una ciudad enemiga podría ser eficiente y letal. La CIA no era la única que se encargó de desarrollar nuevas armas contra los comunistas. Estados Unidos formó un acuerdo a 3 bandas con Canadá y Gran Bretaña y los 3 países trabajaron juntos para ganar la Guerra Fría. La investigación británica de la guerra bioquímica se llevó a cabo en la base militar de Porton Down, al sudoeste de Inglaterra. Porton Down lideró la investigación bioquímica durante los años 30 y 40. Porton Down conocía la prueba que se llevó a cabo en el metro de Nueva York. Se intercambiaban información constantemente. Era muy habitual que un día cualquiera hubiera un científico estadounidense en Porton Down. En mayo de 1953, los científicos de Porton Down investigaban uno de los agentes nerviosos más letales que ha conocido la humanidad, el sarín. Los experimentos se llevaban a cabo en voluntarios militares, pero esos soldados no tenían ni idea de para qué se estaban prestando. En un tablón había un papel escrito a máquina que decía, más o menos con estas palabras: se buscan voluntarios para ayudar a encontrar una cura para el resfriado común. Y los que participen recibirán una paga extra. Ken Earl fue uno de los voluntarios, y sin saberlo se convirtió en un conejillo de indias en la guerra contra los soviéticos. El 4 de mayo, en Porton Down, 2 técnicos lo llevaron a él y a 5 hombres más a una pequeña sala. Los 2 hombres nos dijeron que nos remangásemos el brazo izquierdo, por lo que el brazo izquierdo quedó expuesto. Nos pusieron un par de trozos de tejido y nos cubrieron hasta el antebrazo. Nos dieron una máscara respiratoria a cada uno y nos pidieron que no nos la quitásemos bajo ninguna circunstancia. Cerraron la puerta con nosotros dentro. Era un edificio diminuto, muy pequeño, y me di cuenta de que era una cámara de gas, por lo que me llevé un susto de muerte. Uno de los técnicos, con un vial y una pipeta, se acercó a cada uno de nosotros y en esos tejidos añadió 20 gotas repartidas en 2 filas. Era un líquido incoloro, yo no sabía qué era, ni tampoco lo pregunté. El líquido era el agente nervioso sarín. El brazo lo absorbió rápidamente a través de la piel.
Los efectos fueron inmediatos. Tuve una sensación de claustrofobia total. Desconocía el miedo que existía por estar atrapado y no ser capaz de respirar adecuadamente, ni siquiera de respirar. Empecé a sudar mucho. Me encontraba fatal. Y ahora, incluso a día de hoy, sigo teniendo pesadillas. Después de media hora, cuando nos dejaron al aire libre, estábamos jadeando, balbuceando y sudando. Era una hermosa mañana de mayo. Sentimos una alegría total. Nos alegrábamos de seguir vivos. El informe correspondiente indicó claramente que el objetivo del experimento era determinar la dosis letal del sarín. Y rápidamente obtuvieron la respuesta. 2 días más tarde, hicieron exactamente lo mismo con otro grupo de 6 personas. En mi silla había un chico de 20 años que se llamaba Ronald Madison. Y desgraciadamente se murió en 45 minutos. Fue la muerte más horrible que puede sufrir alguien, echando espuma por la boca. El conductor de una ambulancia lo describió como huevas de rana. Fue una muerte terrible. En el verano de 1953 terminó la Guerra de Corea. Y hubo una noticia que copó muchos titulares. Unos pilotos estadounidenses prisioneros confesaron haber lanzado armas biológicas en Corea del Norte. Estados Unidos negó rotundamente la acusación. The United States has not and is not using germ warfare of any kind in Korea. Los comunistas debieron haber lavado el cerebro de los pilotos para que realizaran confesiones falsas. ¿Pero cómo? La CIA realmente tenía miedo de que los comunistas pudieran hacer cosas como interrogar a la gente o conseguir que actuaran contra su voluntad. Para hacer frente a la nueva amenaza, la CIA llevó a cabo su propia investigación para perfeccionar el control de las mentes. Buscaron formas para manipular y controlar el comportamiento humano. Recurrieron a sustancias químicas o electroshocks. Hubo una droga en concreto que captó su atención: dietilamida de ácido lisérgico o LSD. Confiaban en poder usar esas drogas para ablandar a alguien durante un interrogatorio, o en usarlas de un modo ofensivo para programar el control mental y preparar a alguien para sus operaciones. 10 años después de su apogeo, el LSD pasó a ser el principal centro de atención de la CIA para encontrar la droga de la verdad perfecta. En el Centro Federal de Investigación de Adicciones de Lexington, Kentucky, la CIA contrató al Dr. Harris Isbell para estudiar los efectos de la exposición prolongada al LSD. Sus sujetos eran presos adictos a la heroína, sobre todo gente de color negro. Les hicieron algo realmente increíble. Contaron con voluntarios presos que venían y recibían LSD como parte del experimento. Y después heroína como premio. En un experimento, los presos recibieron dosis de LSD en aumento durante 77 días consecutivos. Hasta el Dr. Isbell se sorprendió por las grandes cantidades de alucinógenos que podían tolerar durante tanto tiempo. Muchas de estas cosas violan cualquier tipo de sentido común y de ética médica básica. Parece imposible que los médicos puedan experimentar con drogadictos dándoles alucinógenos como premio por participar para que se enganchen todavía más. Pero todo esto realmente sucedió, está documentado. A medida que se intensificaron las investigaciones para controlar la mente, el lavado de cerebro pasó a ser la prioridad. El nuevo objetivo era conseguir que una persona quedase subordinada a un control impuesto, hasta el punto de que actuara contra su voluntad y después no recordase ese hecho. Para conseguirlo, la CIA tuvo que hacer frente principalmente a 2 problemas: a cómo inducir la amnesia y a cómo programar el nuevo comportamiento. En 1957, el Dr. Ewen Cameron, un eminente psiquiatra de Montreal, creía tener las respuestas. La CIA lo quería porque había oído hablar de su trabajo, en concreto de 2 de sus técnicas, el intenso electroshock y lo que él llamaba conducción psíquica. Cameron aplicó sus técnicas haciéndolas pasar por una terapia normal. Cuesta decir lo terrible y horrible que fue lo que propuso Cameron y lo que financió nuestro gobierno.
Era una técnica que constaba de 3 etapas y que empezaba con un intento por acabar con los patrones de comportamiento del pasado, lo que se lograba mediante el uso de electroshocks repetidos y con una gran intensidad hasta que ya no se le pudieran provocar más convulsiones al paciente. Después, Cameron reproducía unos mensajes grabados en una cinta a través de cascos fijados en la cabeza de los pacientes. Esta conducción psíquica les obligaba a escuchar frases repetitivas durante varias semanas sin parar para programar un nuevo comportamiento. Y la fase final consistía en acabar con todos los recuerdos de lo que había ocurrido, y eso se lograba haciendo que la gente durmiera durante 30 o 40 días mientras se les administraba todo tipo de cócteles de drogas. Eso no es ningún tipo de terapia, es un experimento para lavar el cerebro. Durante 4 años, la CIA financió completamente el trabajo de Cameron, pero él no fue el único. Los psiquiatras de todo el país, de hospitales, cárceles y algunas de las mejores universidades también estaban en nómina. La sociedad estadounidense desconocía que existía el programa de control de mentes de la CIA. Pero el 11 de junio de 1975, el Washington Post publicó un artículo en el que afirmaba que un científico civil, al que le administraron LSD sin saberlo, saltó por la ventana de un hotel de Manhattan. La fuente del artículo fue el informe de la Comisión Rockefeller. Tras el Watergate, se produjo una investigación presidencial sobre las actividades nacionales e ilícitas de la CIA. El Congreso, tras los informes de la prensa, llevó a cabo su propia investigación a la CIA, la cual presidió el senador Frank Church. We had a hypnotist do some experiments, primarily to see what the limitations of hypnosis might be. Can you make a person do something under hypnosis that he would not ordinarily do? Lo que se descubrió fue impactante. La CIA había contratado a 80 instituciones para investigar el control mental, lo que le costó al contribuyente el equivalente a $30 millones actuales. El comité concluyó que la CIA había demostrado una indiferencia profunda por el valor de la vida humana. En la lucha contra el comunismo, el gobierno sacrificó los derechos de muchas personas. En medio de la Guerra Fría o a lo largo de toda la historia de la humanidad, el modelo básico de la guerra es el infierno. Se hacen muchas cosas y mucha gente muere o resulta herida. Pero lo justificamos porque debemos hacer lo que sea necesario para proteger Estados Unidos. Vivimos en una cultura ciega. ¿Qué se puede justificar por la seguridad nacional? ¿Se pueden justificar las atrocidades médicas? Parece ser que sí.